Bienvenidos una vez más a Perspectivas por la pantalla de Azteca Guate. Una cordial invitación a que nos acompañen durante todo el programa analizando la actual coyuntura nacional. Unas semanas bastante agitadas después de las investigaciones que revelan a una banda de defraudación aduanera que prácticamente tiene en quiebra al Estado. Hay que recordar que este gobierno ha atravesado crisis en sus instituciones como la de salud, como también el Ministerio de Gobernación. Recordamos que la Policía Nacional Civil tuvo periodos en donde no tenía ni gasolina para salir a patrullar a las calles, y ahora la indignación se mostró el 25 de abril cuando miles de guatemaltecos, más de 10.000 guatemaltecos, llegaron a la Plaza Central a mostrar su descontento, a pedir la renuncia del binomio presidencial y transparencia, ya no más corrupción. Vamos a ver una crónica de lo que sucedía y de las reacciones de algunos de los actores que estuvieron presentes en esta manifestación. Entre los miles de guatemaltecos que llegaron a la manifestación se observaba desde niños hasta personas mayores, incluso líderes de diferentes instituciones, organizaciones y fundaciones. Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, quien estuvo en el lugar, dijo estar de acuerdo con el movimiento de los guatemaltecos. Es un acto, digamos, donde la población de forma espontánea está manifestando su descontento con los acontecimientos sucedidos y exigiendo justicia y exigiendo que se esclarezca esto. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, también dio su opinión de los miles de manifestantes. Como dijo un gobernante hace muchos años, las manifestaciones son la música de la democracia, y eso es la libertad de que todo el mundo exprese lo que quiera. En la manifestación, los inconformes exigían la renuncia del binomio presidencial, y aunque sí hubo presencia policial, se llevó a cabo sin ningún incidente. José Carlos Vega, Azteca Noticias. A raíz de esto ya se obtiene la reacción del presidente Otto Pérez Molina, que fue calificada como blanda por muchos analistas en cuanto a las consignas que se daban en el Parque Central el pasado 25 de abril. Hoy me acompaña Edgar Ortiz, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, y también el licenciado Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así Es. Yo quisiera comenzar con Edgar Ortiz preguntándole: muchas de las consignas que estaban allí presentes en el Parque Central eran ¿qué va a pasar con el dinero? Todo este dinero que tal vez no se puede decir cómo sería el escenario actual del país si se hubiera recaudado, si se hubiera declarado este dinero. Pero ¿cuáles son las consecuencias para quede quien quede el siguiente gobernante en cuanto a cómo deja el Estado el actual gobierno? Buenas noches, Joaquín y Adolfo, un gusto acompañarles. Bueno, yo aquí partiría de varios puntos de vista, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que reconocer el acto de civismo, digamos, de los guatemaltecos pronunciarnos en contra de lo sucedido. Sin embargo, creo que tampoco tenemos que perder de vista cuáles son las raíces, digamos, las causas que permiten este saqueo a mano armada, digamos, de las arcas del Estado. Y en el caso peculiar, yo creo que hay que resaltar que el fraude de aduanas no es algo nuevo, es más bien una vieja historia, ¿no?, que se remontará hace unos 30 o 40 años, ¿no? Y un modelo, digamos, de operación que ya existe. Exactamente. Entonces, aduanas ha sido básicamente uno de los puestos más codiciados para cualquier, digamos, funcionario de gobierno, porque es donde básicamente se pueden extraer más recursos de la forma menos rastreable posible, ¿no? Y la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuál es la raíz o cuáles son las raíces? Porque no hay explicaciones unicausales, lógicamente, a esta situación. Y yo quisiera llamar la atención de que uno de los retos del gobierno siguiente, además de, obviamente, el agujero fiscal que esto deja, debe ser trabajar en una reforma del sistema aduanero. ¿Por qué? Bueno, porque la corrupción tiene mucho que ver con la discrecionalidad que tienen los funcionarios, y la discrecionalidad que tienen los funcionarios viene como consecuencia de las diferenciales de tasas arancelarias, las diferentes barreras, digamos, no arancelarias que pueden aplicar, y esto genera, digamos, un incentivo muy feo, muy perverso para los vistas de aduanas para hacer la clásica, digamos, reevaluación de la declaración aduanera, ¿no? Y ahí está el problema. Entonces le dejamos demasiada discreción, y eso es una consecuencia grande, ¿no?, de la complejidad de las aduanas. Yo pongo un ejemplo: Guatemala está en el ranking 102 de 185 países en el comercio transfronterizo en el mundo, o sea, estamos en el sótano. Quiere decir que tomamos muchos días de trámite para importar una mercadería o para exportarla, y que además el costo, solo para que tengan una idea los televidentes, ¿no?, importar un contenedor en Guatemala cuesta más o menos $1.500 y 18 días promedio. Para poner un ejemplo, Hong Kong, uno tarda 2 días y le cuesta $500 importar un contenedor. Esa es realmente, yo creo, la cuestión sobre la que hay que trabajar. Podemos cambiar a las personas,
Estoy de acuerdo y me parece a mí loable que hayamos en este momento detenido a las personas que estaban saqueando, a los nombres y apellidos, pero no se trata de poner a otros nombres y apellidos que vayan a encontrar exactamente el mismo escenario. Yo creo que eso es lo que tiene que ver el próximo gobierno. Simplifiquemos las aduanas. Licenciado Alarcón, ¿está usted de acuerdo con que una de las formas más viables de solucionar esto no solo darle persecución penal a los autores, sino también reformar el sistema, como dice el señor Ortiz? Bueno, gracias. Buenas noches a ambos. Me parece que de toda crisis debe surgir una oportunidad, y en este caso creo que la oportunidad es precisamente reformar el sistema, pero no una reforma ni parcial ni una reforma tímida como la que se ha planteado en el pasado, sino que realmente lo que necesita el país es una reforma estructural profunda, tanto a nivel de Estado como pensando ya, por ejemplo, en el sistema de seguridad-justicia, que sin seguridad y justicia realmente el tema económico, por ejemplo, tampoco funciona. Entonces me parece que hay temas que ya se han mencionado con anterioridad y que sería una buena oportunidad ahora para plantearlo. Pongo solamente dos ejemplos ahora mismo. Por ejemplo, el caso del antejuicio, que es una figura que todos coincidimos que es una figura que no debería de existir en la legislación para ningún funcionario público. Es que le da como una advertencia a la persona para prepararse o algo así. Claro, además que se ha demostrado que simplemente ha servido para encubrir a los funcionarios públicos cuando han cometido actos delictivos. Y otro tema que ya es un tema más de funcionamiento político que podría ser también bastante viable en estos momentos es la del referéndum revocatorio a mitad de periodo. Considero que cuando un gobernante se sabe seguro en su cargo y que no lo pueden remover, a no ser que voluntariamente renuncie, lo cual yo considero que en este caso no va a suceder, entonces el funcionario público no tiene esa preocupación de adecuar sus actos a lo que establece la ley. Entonces me parece que estos serían dos mecanismos que podrían eliminar privilegios y de alguna manera regresar o devolverle el poder a la gente, que es lo que creo yo que las manifestaciones se ha hecho escuchar esa voz. Señor Ortiz, ¿qué debe de hacer entonces la población para exigir que esto no vuelva a suceder? ¿Pueden los actores, como los manifestantes, los miles de guatemaltecos que llegaron al Parque Central, llegar a exigir esto para que se cambie, o debe de venir una iniciativa que tiene que pasar por el Congreso de la República, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, lamentablemente es muy difícil que en una manifestación se canalicen mensajes y sobre todo también es más complicado aún canalizar mensajes complejos, ¿no? Yo coincido mucho con lo que ya expone Adolfo. En realidad el tema de fondo tiene que ver con que yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que la Constitución, se nos olvida a veces por momentos, es un documento principalmente para limitar el ejercicio del poder público. Luego es lo demás que querramos, ¿no? Pero en esencia es un documento para limitar el poder público y nuestra Constitución yo creo que falla en muchas instancias en limitar esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede esperar la población? Yo creo que el mensaje principal, que la renuncia, coincido con Adolfo, no va a suceder, no hay ningún incentivo, ni ninguna presión institucional que obliga al presidente o a la vicepresidenta en este caso a renunciar al cargo, así que yo por ese lado descartaría ese mensaje. ¿Qué mensaje podría canalizarse? Aunque yo creo que de todas formas, te repito, es muy difícil de sintetizar, ¿no? Es la reforma al sistema de justicia, por lo menos, como primer paso. Yo creo que tenemos un sistema judicial bastante, digamos, disfuncional, tenemos un sistema de nombramiento de jueces y de magistrados completamente disfuncional, y eso permite, o no permite más bien, que en estos casos una acusación de corrupción llegue a instancias de justicia. En realidad lo que hay, y en este caso tampoco lo descarto yo, hay linchamientos cíclicos, ¿no? En algún momento explota la olla de gusanos y hay algún destape, como en el caso que vivimos en estas semanas, y se lincha, digamos, a una serie de actores que a lo mejor por una situación X o Y, pues quedan mal parados en el ajedrez y les toca pagar con sus cabezas los platos rotos de toda la gestión pública. Pero si nos vamos, digamos, a los índices de corrupción, a mí me parece poco o nada la captura que estamos viendo. A lo mejor es altamente impactante y digamos, uno le hierve la sangre y se indigna, pero es poco comparado con el nivel de corrupción que vivimos dentro del Estado de Guatemala. Entonces, sin canalizar una reforma al sector justicia, pues no podemos esperar mucho. El problema es que eso implica reformar la Constitución probablemente, e implica que el Congreso conozca esa reforma. Yo no tengo mucha fe en la legislatura
para gestionar una reforma de esa envergadura, Es un arma de doble filo porque ahí van a buscar la reelección seguramente. Claro, entonces, pero yo creo que tiene que pasar por ahí. La sociedad civil tiene que presionar y darse cuenta que sin una Policía Nacional Civil decente, sin un Ministerio Público decente e independiente y sin un Poder Judicial decente e independiente, ningún país civilizado camina. Y esa yo creo que tiene que ser la cuestión que nos despierte, porque también hay otro problema, ¿no? Todos estamos linchando a los acusados, pero se nos olvida que estamos en fase de investigación. Exacto. No sabemos si los 22 acusados realmente participaron en los hechos delictivos en la dimensión que se plantea. Tampoco ni siquiera sabemos si los números, las cifras que se manejan como dato de lo, digamos, estafado al Estado son reales. No tenemos absolutamente nada. Hay mucha, yo creo, mucha alegoría, mucha emoción, pero hay muy poca sustancia, y yo creo que lo principal ahora mismo es que el juicio se ventile de la forma más civilizada posible. Yo no quiero que condenemos a 20 personas de la forma más emotiva, ¿no? De hecho, me causa un poquito de desestabilización escuchar que una de las jueces, la jueza, ¿no?, en este caso, afirma no haber ligado procesos varios por el clamor popular. Esto es lo menos deseable en una democracia funcional. Sí. Licenciado Alarcón, las consignas, está la renuncia y por otro lado está que haya un proceso judicial después de que se termine el periodo presidencial. ¿Cuál de las dos es la más conveniente que la población tal vez no conoce y por la indignación, por el descontento, el desencanto, pues piden la renuncia automáticamente, pero no saben las consecuencias tal vez de que ahorita, en año electoral, nos quedemos sin presidente y sin vicepresidente? Claro, creo que las demandas son básicamente emotivas, son de mucha sustancia realmente de emotividad, cargadas de mucha emotividad, pero jurídicamente sí hay formas de hacer una sustitución de tanto del presidente como del vicepresidente, pero eso quedaría siempre en manos del Congreso de la República. O sea, volveríamos entonces a caer con las mismas personajes, ¿no? Ahora, plantear un proceso después de que tanto la vicepresidenta como el presidente salgan del poder, yo creo que faltaría ver si la CICIG, a través de la Fiscalía Especial del Ministerio Público, lo hace. Porque a mí siempre me ha quedado debiendo todavía un poco todo este caso, por ejemplo, el tema de tanto es corrupto el que recibe como el que da. Ahorita hemos visto únicamente a los que han recibido o los que han promovido esta situación, pero ¿y dónde está la otra parte? ¿Dónde está la contraparte de este caso de corrupción? Eso no lo hemos visto todavía y tampoco creo que hemos visto a la estructura completa y a los mandos altos de esta estructura. Entonces creo que todavía falta mucho por hacer, mucho por realizar, pero sí considero que es una prueba, no solo para el sistema de justicia, porque los jueces tienen que demostrar realmente si fueron seleccionados por ser allegados a cierto grupo de interés o realmente porque merecen estar ahí. La CICIG también está a prueba porque tiene que demostrar si realmente esto fue un golpe publicitario y simplemente para negociar su mantenimiento en Guatemala o realmente esto es y forma parte de su mandato, ¿verdad? Y también para la sociedad. El discurso del presidente dice que él personalmente pidió esta investigación. Claro. Pero bueno, si fue así o no, realmente la CICIG tiene que demostrar que esto no fue casualidad y que en el momento en que se dio tampoco fue casualidad. Y creo que también para la sociedad es una prueba, porque todas estas personas que llegaron el fin de semana anterior al Parque Central también tienen que demostrar que esto no es simplemente un arrebato y momentáneo, sino que realmente puede esto convertirse en una revolución de valores, porque realmente el tema de corrupción es un tema de anti-valores. Entonces, realmente la sociedad tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, pero tenemos que ser autocríticos, en el sentido que quien alienta también la corrupción es la sociedad, ya sea por acción o por inacción. Vamos a la pausa en Perspectivas. Usted está viendo Perspectivas en la pantalla de Azteca Guate. Vamos a regresar también hablando un poco de cómo la actual coyuntura, esta agitación, puede afectar el año electoral. Recordemos, el partido oficial se desmorona, ya no tienen candidato, deben de repetir la Asamblea General, pues no han proclamado a nadie. Además, no se ve claro el panorama electoral. Estamos a pocos días de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones. Regresamos en Perspectivas.
Como ven, me encuentro en un concepto diferente, un restaurante argentino, un asador argentino llamado San Telmo. Se encuentra sobre Boulevard Los Próceres y Octava Avenida en el Gourmet Center. Sin duda alguna, un concepto diferente donde puedes pedir una variedad de cortes increíble que se te derriten en la boca. Sin duda alguna, haciéndolo una opción completamente diferente y variada, donde la comida es absolutamente deliciosa. Ya lo saben, en este lugar pueden pedir el mejor tipo de carne, si es que les gusta la carne y el corte argentino, mezclado obviamente con el guatemalteco. El concepto diferente de San Telmo, aquí en Boulevard Los Próceres. ¿De qué estamos hechos? En Hechos estamos conscientes de la responsabilidad que implica dar a conocer la información. Estamos hechos de fuerza y trabajo en equipo. Estamos hechos de historias, porque no solo se trata de mostrar una nota, se trata de mostrar el lado humano de la noticia. ¿Y usted, de qué está hecho? Soy María Rosa Escobar y los espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Hechos AM. Soy Joaquín Samayoa, estamos en Perspectivas. Hoy me acompaña Edgar Ortiz de CES y Adolfo Alarcón de Así Es. Hay que recordar que estamos en año electoral. La gente está muy conmovida por la actual crisis del actual gobierno, pero hay que recordar también que el sábado, el mismo día en que hay una convocatoria, el próximo sábado, a otra manifestación, es la convocatoria general a elecciones. Prácticamente en un mes cambió el panorama electoral de manera completa. El partido oficial se desmorona y pues no hay candidatos visibles de varios partidos, a menos del líder, pero y Suri, que se acaba de proclamar. Pero ¿cómo va a afectar? Yo le quisiera contar al señor Ortiz, ¿cómo va a afectar la actual crisis a las elecciones? ¿Se puede ver un efecto negativo en la decisión que vaya a tomar el guatemalteco o va a transcurrir esto con normalidad? Bueno, yo creo que habría que separar los planos. El plano quizás más, el voto más urbano, digamos, el actor más urbano, y con ello no me refiero solamente a la ciudad capital, sino a los grandes centros urbanos, Xela, Cobán, por ejemplo, ¿no? Chiquimula, donde creo que la conciencia de lo que está pasando es bastante mayor y la presión también es mayor. De hecho, vimos que la manifestación también tuvo eco en otros centros urbanos, ¿no? Los mencionados. Y creo que allí yo creo que la presión va a ser un poquito más fuerte. La exigencia quizás del votante medio va a ser bastante distinta a la dinámica que hubiese tenido sin el incidente actual. Y creo que esto afecta muchísimo más al partido oficial, porque yo creo que capitalizaron muy mal. Estratégicamente creo que abordaron muy mal la situación, sin nivel de renuncia, ¿no? Como huyendo, digamos, de la situación, sin capitalizarlo, ¿no? Lo pudieron haber destacado incluso como un triunfo personal, pero no lo hicieron. Así que a nivel de contienda lo deja fuera. La gran pregunta es entonces cuáles irán a ser las perspectivas de esta gente, de este votante urbano. Lo digo porque básicamente, virtualmente, quedarían dos candidatos fuertes, Sandra Torres y el candidato Manuel Valdizón. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se va a desenvolver esa dinámica, porque son básicamente dos actores que en el pasado han sido el voto antiurbano, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma, se le pone cuesta arriba la elección a los sectores urbanos, y me parece a mí que habría que esperar por un tercer candidato que llegue a capitalizar ese espacio, ¿no? Yo no lo veo tan claro, no me animo todavía a decir quién va a ser el que llegue como el tercero de discordia a romper un poquito esa monotonía que hay hasta hoy. Y tampoco me parece y me parece normal, ¿no? Yo creo que en las elecciones pasadas, a estas alturas, tampoco había un panorama claro. Claro, más o menos en junio, julio ya se divisa claramente quiénes son los 3 o 4 fuertes, y por el momento yo creo que va a influir mucho en las demandas del sector urbano la transparencia.
Yo creo que ese va a ser un poquito el discurso. Mezclado con empleo, que de alguna forma el empleo ha sido la otra cara del discurso, la seguridad como que quedó en un segundo plano, en este caso yo creo que a un tercer plano incluso, debido a que este caso va a marcar la dinámica de los sectores urbanos junto con el empleo. Yo quisiera mostrarles ahora una nota en donde, bueno, se evidencia cómo el Partido Patriota en su Asamblea General no logra proclamar a los candidatos como se esperaba. A una semana de la convocatoria de elecciones únicamente tienen el listado nacional de diputados, pero ojo, es un listado importante. Esta es la información. En medio de la crisis que atraviesa el gobierno por los señalamientos de corrupción y del Partido Patriota por la salida de algunos de sus fundadores, los oficialistas llevaron a cabo su Asamblea Nacional. Los políticos eligieron el listado nacional de diputados, que será encabezado por su secretario general, Valentín Gramajo, seguido del diputado Oliverio García Rodas y la exsecretaria de la Juventud, Alejandra Carrillo. El principal problema de los patriotistas radica en que aún no tienen candidato a presidente o vicepresidente, por lo que en una asamblea general programada para el 17 de mayo esperan definirlo. Y aspiramos a seguir ayudando al pueblo de Guatemala durante muchos años más. Así que aquí estamos con la asamblea cumplida, en los Comité Ejecutivo Nacional nuevo, pensando en el futuro. Usualmente los aspirantes a la presidencia son quienes cierran las asambleas generales. El encargado de ponerle punto final al evento fue el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, lo que hizo levantar las sospechas sobre su posible candidatura, aunque fue evidente que no cuenta con el respaldo de todos los miembros del partido, quienes abandonaron el salón mientras él daba su discurso. Los oficialistas aprovecharon para respaldar al gobierno e insistir en que no existen divisiones en el partido. Y por eso es que hoy estamos fortalecidos para darle continuidad a un proyecto que empezó como un ideal que se mantiene hasta hoy. En el acto también se oficializó que Paula Rodríguez encabezará el listado de diputados al Parlamento Centroamericano y el diputado Juan Pablo Urrea hará lo propio en el Distrito Central. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. En un año electoral hay que decir que, bueno, las elecciones no son solo para escoger al presidente y al vicepresidente, sino también a los congresistas. Licenciado Alarcón, ¿qué dice el Partido Patriota al preferir asegurar tal vez sus candidatos a las diputaciones buscando permanencia aún en el Congreso a pues mostrar al candidato a la vicepresidencia y a la presidencia, sino lo dejan a un lado y prefieren asegurar sus listados de diputaciones? ¿Qué habla esto del partido actualmente? Yo creo que es una estrategia que han seguido los partidos oficiales anteriores en las últimas elecciones, es decir, ellos prefieren no competir o no enfocarse tanto en una candidatura presidencial que seguramente les va a ser desfavorable, y sí concentrarse en tener una bancada más o menos representativa y numerosa, porque saben que teniendo una fuerza política en el Congreso pueden ser esa bisagra que puede abrir o cerrar puertas, tanto en el gobierno como en el mismo organismo legislativo. Entonces considero que esa es la estrategia que ellos están apuntando y me parece, ante la situación que están enfrentando, algo bastante razonable. ¿A quién podríamos encontrar, Edgar, como candidato entonces del Partido Patriota? ¿No se anima a decir todavía? No, yo no sé, se especulan muchas cosas, ¿no? Tonocobro, por ejemplo, salió a la palestra como un nombre posible. Pierde, digamos, bono, yo creo, Mauricio López Bonilla, si él realmente quiere ser un candidato serio al futuro, me parece que pondrá sus babas a remojo antes de decidirse como competidor, porque de alguna forma el Patriota ya queda con este destape, ¿no?, en el ojo del huracán como el gran causante de la crisis. Así que yo no me animaría a decir, aunque los dos virtualmente más fuertes serían Mauricio López Bonilla y Tonocoro. Licenciado Alarcón, el sábado convocan a elecciones, luego en la semana pues se va a ver muchísima actividad en el Tribunal Supremo Electoral. Con la actual situación social, ¿podría haber un roce entre la sociedad civil y, bueno, los movimientos partidistas que lleguen acompañando a sus candidatos a la inscripción? Bueno, esperemos que no se dé, pero considero que lo que se demostró el fin de semana anterior es que la gente quiere manifestarse, pero pacíficamente. Entonces yo considero que, a no ser que existan provocaciones de gente interesada que quiera ahondar más en la crisis y profundizar más en el conflicto, considero que no debería existir este tipo de roces o de choques. Ahora bien, yo considero que para prevenir eso, creo que las autoridades sí deberían de al menos tener un plan de seguridad como el que afirmaron haber tenido para el fin de semana anterior,
donde obviamente las fuerzas de seguridad tienen que estar presentes y actuar, porque sería muy lamentable que esto degenerara realmente en un conflicto de ese tipo. Vemos, bueno, el Partido Patriota se ve muy afectado. ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién se beneficia más de esta actual crisis? Vemos que ya han sacado sus campos pagados, que han sacado sus comunicados, pero ¿quién realmente podría aprovechar esta situación para realzar su agrupación política? Una opinión muy personal, yo considero que realmente quien se ve beneficiado por esta crisis es el voto nulo. Es decir, aquellas personas que están inconformes con el sistema, porque realmente lo que vimos el fin de semana fueron precisamente eso, personas inconformes con un sistema que ya no responde a las necesidades, ya no responde a la realidad nacional. Y el voto nulo a lo que apunta realmente a un cambio, pero un cambio estructural, porque de nada sirve tener elecciones cada 4 años si realmente la ciudadanía no ve resultados positivos. Vemos más de lo mismo. Si el voto urbano, que es un poquito más duro y es un poquito más informado, capitaliza o analiza más esta situación, considero que veríamos mucho más porcentaje de abstencionismo y de voto nulo que en pasadas elecciones. Es una opinión muy personal, pero considero que un candidato que surja como una tercera alternativa, como hablaba Edgar, yo no lo veo hasta el momento, no veo una figura que pueda captar toda esa inconformidad y que pueda erigirse como un serio contendiente a estas elecciones. Realmente no lo veo en este momento. Hay que mencionar también que en segunda vuelta, pues el voto urbano es el que más cuenta. En primera vuelta tal vez no se refleje mucho en los números, pero en segunda vuelta puede existir, bueno, un panorama inesperado en las elecciones. Vamos a llegar al momento de las conclusiones. ¿Qué podemos esperar entonces, señor Ortiz? ¿El deber cívico y ciudadano se va a manifestar por medio del voto o por medio del movimiento actual que existe de indignación y de contra al gobierno actual? Yo creo que de las dos formas, porque yo creo que son dos cosas separadas. A lo mejor ahora mismo la manifestación se debe a una muestra de inconformidad patente, ¿no? Muy palpable, muy al ojo común, ¿no? Y el voto, pues también como una reacción, como digamos, la única oportunidad seria y concreta en la cual el ciudadano puede expresarse con efectos legales, porque la manifestación puede quedar simplemente en eso. En cambio, el voto de alguna forma te da por lo menos la llave, la opción a influir, aunque sea una 10.000.000ª parte, si uno lo quiere ver así, de las elecciones. Pero vamos, que ambos casos yo creo que no son muy diferentes, aunque creo que el voto es más importante porque creo que es donde más pueden influir ellos en su decisión, ¿no? La manifestación me parece muy loable, muy importante para un pueblo que sobre todo ha sido siempre muy pasivo, ¿no? Y esto yo creo que es positivo, hay que destacarlo de todas formas, aun y cuando no se logre nada. Me parece un excelente precedente que por primera vez en muchos años la población, la sociedad civil despierte, ¿no? Licenciado Alarcón, hablaba usted del voto nulo. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas, digámoslo? Porque se va a aprobar un punto si se da un panorama en el que hay un abstencionismo histórico. ¿Qué pasaría después? Bueno, obviamente, idealmente, lo que representa un voto nulo es un mensaje. Si bien es cierto, jurídicamente no tiene ningún efecto porque no cuenta dentro de las elecciones o del conteo final, pero el mensaje que viene detrás es sencillamente decir ya no más legitimación a un sistema que se ha convertido o ha degenerado de tal manera que se ha convertido en sí mismo en un sistema totalmente ilegítimo. Puede ser legal, pero no es legítimo. La legitimidad va mucho más, es un tema mucho más profundo que la simple legalidad. Vivir en una democracia formal, donde supuestamente existe un Estado de Derecho, pero que en la realidad lo que tenemos es todo lo contrario, yo considero que esta manifestación mandaría un claro mensaje de que necesitamos realmente un cambio estructural, que el sistema vigente está totalmente, no solo desacreditado ante la ciudadanía, sino que ha demostrado que no responde a las necesidades de la población y que por tanto se requiere un cambio significativo, un cambio, una oportunidad. Yo veo esto como una oportunidad para que realmente, históricamente, podamos salir de ese
retraso que llevamos, el país de tantos años, y que realmente podamos encauzarlo a un país diferente. Muchas gracias a los dos invitados, a Edgar Ortiz y a Adolfo Alarcón, por estar hoy en Perspectivas. Hay muchas preguntas en el aire. Sábado convocatoria a elecciones, pero también convocatoria a que este movimiento cívico continúe demandando transparencia al gobierno. Hay consignas que piden la renuncia y hay consignas que piden pues, que ellos sean procesados después de terminar su mandato. Esto fue Perspectivas. Yo soy Joaquín Samayoa. Lo veo aquí en Azteca Guate. Gracias por acompañarnos.